Hermanos, iglesia, estamos teniendo un culto especial, un culto destinado a los grupos de hogar, pero antes de entrar en el mensaje, necesito dejaros algo que me han encomendado encarecidamente, que es un anuncio, ¿sí? Es un anuncio que ya Marcos estuvo dejándolo en algún domingo atrás, pero me han dicho que por favor lo repitamos y tiene que ver, tomar nota hermanos, con dos cultos especiales de oración que van a ser tipo vigilia. ¿Sí? Dos cultos especiales. No significa que no vamos a tener los cultos los martes, vamos a seguir con la misma regularidad que los cultos de oración los martes, pero estos son dos cultos especiales de oración tipo vigilia porque van a ser de 6 de la tarde a 11 de la noche. De 6 a 11 como mucho, y el horario se diseñó de esta manera para que se pueda facilitar la asistencia de todos nosotros, así que pedimos encarecidamente desde el equipo de liderazgo que por favor podamos ser parte de estos cultos especiales de oración y anotar las fechas. Van a ser dos: viernes 16 de febrero, será en 2 semanas, viernes 16 de febrero y viernes 11 de octubre. Luego de las vacaciones estaremos teniendo este culto de oración especial que va a ser, repito, tipo vigilia. Va a haber un tiempo de alabanza, un tiempo de mensaje, pero sobre todo vamos a estar orando por lo que estamos trabajando en este tiempo. Estamos hablando de metamorfosis, transformación, y ese es el enfoque que queremos dar a estos cultos de oración. Así que, dicho está. Sí, que no se me diga que no lo dije, grabado está y capturado. Hermanos, pues efectivamente estamos teniendo un culto especial, un culto destinado a los grupos de hogar y creo que es bueno cada cierto tiempo poder animar a la congregación a que no solamente podamos apartar un día a la semana. Creo que es bueno poder venir aquí los domingos a la casa de Dios, sino que creo que es bueno que de alguna forma podamos reajustar nuestras agendas y poder apartar un día más, acercarnos, comprometernos, involucrarnos y ser parte de todo lo que está sucediendo en los grupos de hogar. Y creo que los testimonios que hemos escuchado, creo que resumen un poquito los cientos de testimonios que podríamos escuchar de lo que está sucediendo en los hogares. Y como bien sabemos, hermanos, los grupos de hogar no es una invención que tenemos como iglesia, sino que es algo que ya lo tenemos y que lo vemos en el Nuevo Testamento. Por lo menos lo vemos hasta lo largo del Nuevo Testamento, cómo la iglesia primitiva se reunía en hogares. Obviamente en un contexto distinto al que nosotros nos reunimos hoy. En aquellos tiempos, entre otras cosas, debido a la persecución a la cual estaba sometida la iglesia, nosotros hoy nos reunimos en un contexto distinto, pero sí con el mismo objetivo y con la misma finalidad que ya perseguía la iglesia en aquellos tiempos, y creemos que a través de la coinonía, de las relaciones profundas e interpersonales que se pueden generar en una atmósfera de un grupo de hogar, a través de alentarnos, de desafiarnos, de acompañarnos, de discipularnos, a través de la exposición y de la enseñanza de las palabras que se puede dar dentro de un grupo reducido de personas, dentro de un grupo pequeño. Creo que son elementos, que son ingredientes que cuando formamos parte de ellos fomentan, nos alientan, nos desafían a que podamos crecer, avanzar, ser desafiados, ser posicionados en el lugar y en el sitio donde Dios nos quiere tener. Y creo que los grupos de hogar es una actividad espiritual que nos ayuda a que en nosotros se pueda producir una transformación, que en nosotros se produzcan cambios, que eso es lo que estamos trabajando, hermanos, en este tiempo. Estamos con un lema como iglesia local que tiene que ver con transformación, que metamorfosis. Ese es nuestro lema para este año. Estamos hablando de transformación y esa es la ruta de navegación que el Señor ha trazado con nosotros en este tiempo, y queremos hablar de transformación. Estaremos hablando cada domingo desde el púlpito. Queremos que resuene en las áreas ministeriales del hecho de que Dios quiere cambiar nuestros corazones. Queremos que resuene en cada área ministerial. Estaremos hablando en los grupos de hogar de transformación. Queremos que resuene en cada esquina de esta iglesia. Queremos que resuene sobre todo en nuestros corazones el hecho de que el Señor quiere transformarnos, quiere que pasemos de cambios sencillos, básicos, externos, superficiales, que podamos pasar a cambios profundos, internos, auténticos, genuinos. Hermanos, vamos a estar hablando de transformación. Ese es nuestro lema para este año. Y como bien sabemos,
Este lema está descansando en un versículo bíblico, en un texto que está en Romanos capítulo 12, verso 2. Ahí está descansando este lema y ya lo estamos cada semana repitiendo, estamos recitándolo. No voy a hacer como Marcos, no voy a hacerles la maldad de quitarles el versículo bíblico. Lo vamos a ver en la pantalla, confío en que no lo sabemos. Y son palabras de Pablo hacia una congregación que se encontraba en Roma y que de alguna manera el Señor nos los trae en este tiempo para nosotros, para que podamos ser transformados. Y dice Pablo, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí tenemos nuestro lema, ¿no? Hablamos de transformación. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea agradable y perfecta. Hermanos, son palabras que de alguna manera el Señor nos los trae en este tiempo, donde Pablo está presentando una advertencia o presentando un cierto problema que es posible que la congregación en Roma lo esté teniendo. Donde Pablo le dice a los romanos: no os conforméis a este siglo, o sea, no te hagas a un molde, no te hagas a una forma. Cuidado en que de alguna manera el mundo afecte tu corazón y tu vida. Cuidado, le dice Pablo a esta iglesia. Y que de alguna manera, repito, nos llega a nosotros en este tiempo. Cuidado en amoldar tu vida según lo que hay en el mundo. Cuidado en amoldar tus pensamientos, tus sentimientos, tu mente, tu corazón, tu vida, no según la doctrina de Cristo, sino según lo que hay en el mundo. Y creo, hermanos, que somos conscientes que es lo que hay en el mundo. En palabras del apóstol Juan, lo dice en su primera epístola, en el capítulo 2, lo que hay en el mundo, y nos deja una breve lista que creo que resume lo que podemos ver y lo que está aconteciendo y lo que el mundo de alguna manera nos brinda. Y dice Juan: lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice: esto no proviene de lo alto, esto no proviene del cielo, esto no proviene de Dios, pero sí proviene del mundo. Y de alguna manera Pablo hace referencia a lo que Juan tiene en mente, y Pablo dice: no te hagas a ese molde, no te hagas a esa forma, no conformes tu vida en cómo se encuentra ahora tu situación espiritual. Y que de alguna manera es posible que el mundo nos pueda afectar. Es posible que de alguna manera el mundo influencie en nuestra vida. Y esto es posible, por supuesto que sí. Es posible de que el mundo influencie en la vida de un creyente en la misma medida en la que nosotros como creyentes le demos lugar a ese mundo. Hermanos, si en esta mañana el mundo está afectando tu salud espiritual, si somos conscientes que posiblemente el mundo está influenciando y afectando mi buena salud y mi relación con el Señor, si en esta mañana somos conscientes de que hace mucho tiempo Jesús dejó de ser el centro de tu vida y que ese lugar que lo ocupaba el Señor ha sido ocupado y usurpado por cualquier otra cosa, menos por Jesús. Si en esta mañana somos conscientes de que hace tiempo dejamos de tomar decisiones en conjunto con el Señor y que ya hace mucho tiempo dejó de ser parte de la ecuación de tu vida. Si somos conscientes de esta mañana de que de pronto nos estamos permitiendo ciertas acciones o ciertas conductas que quizás no deberíamos permitirnos. Quizás estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Quizás escuchando o hablando cosas que no deberíamos hablar. Creando contiendas, divisiones, murmuraciones, chismes. Quizás el tema no va por la lengua, por lo que hablemos, sino por lo que vemos. Quizás estamos viendo cosas que no deberíamos ver, visitando ciertas páginas de internet que quizás no deberíamos visitar. O sea, hace mucho tiempo tu relación con el Señor ha mermado tanto que tus encuentros con el Señor o tus acercamientos a Él son tan itinerantes que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo en profundidad con el Señor. Has descuidado tu altar diario, has descuidado ciertas disciplinas espirituales. Si algunas, hermanos, si algunas de estas características hoy se identifican con tu vida, entonces sí es posible que de alguna manera el mundo nos está afectando. Es posible que hayan cosas del mundo en mí, que aquello me está impidiendo que yo pueda crecer, que yo pueda avanzar y que en mi vida se produzcan esos cambios profundos que el Señor está demandando para nosotros en este tiempo, en este 2024, a nosotros como iglesia local. Pablo te presenta y nos presenta una advertencia, pero ahora Pablo me presenta una solución.
Pablo nos presenta en el mismo texto bíblico una solución. No te hagas a este molde, no te hagas a ese mundo, pero si el mundo está afectando tu vida, entonces Pablo dice, necesitamos ser transformados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Necesito gestionar cambios en mí. Y para ello, hermanos, creo que necesitamos entender qué significa transformación. Y Marcos ha estado dejándonos ya algunas definiciones, algunos ejemplos muy aplicables y muy oportunos para nosotros en este tiempo, pero permíteme que te deje una nueva apreciación acerca de lo que es transformación. Hermanos, la palabra transformación es una palabra compuesta por 3 partes. Transformación. Transformación. Trans significa ir más allá. De ahí viene la palabra transatlántico o transgénero, palabra tan conocida últimamente en este tiempo. Forma me habla de un molde, de una forma. Y ción me habla de una acción. ¿Qué significa transformación? Significa ir más allá, molde, acción. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la solución que nos presenta Pablo? Si en esta mañana somos conscientes de que hay cosas que hay en mí, que son parte del mundo, que ese mundo está afectando mi buena salud espiritual, que ese mundo está afectando mi relación con el Señor, que yo soy consciente que sí, que peregrino todos los domingos al culto, que sí, que formo parte de ciertas actividades espirituales, pero soy consciente que hay cosas que el Señor está demandando que sean cambiadas en mí, pero que por alguna razón no se está dando ese cambio, y de alguna manera soy consciente que el mundo está afectando. Entonces Pablo, ¿qué nos dice? Necesitamos tomar la decisión y la acción de ir más allá de ese molde. Por eso Pablo utiliza la palabra transformación, porque él está haciendo referencia a ese molde que muchas veces como creyentes amoldamos nuestra vida, que está según el mundo, y Pablo dice, no te hagas a ese molde, sino que necesitamos tomar la decisión de ir más allá de lo que el mundo nos está ofreciendo. Y por eso que cuando hablamos de transformación, hablamos de que hay una responsabilidad en ese proceso de transformación de parte de nosotros. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo que yo tengo que gestionar, hay algo que yo tengo que cambiar en mí en ese proceso de transformación. Y por supuesto, hermanos, que la obra de transformación es una obra que Jesús hace en el corazón del creyente, pero yo tengo que luego dar lugar a Jesús para que Él haga su obra en mí. Por supuesto que la obra de transformación es una obra que hace el Espíritu Santo santificando la vida del creyente, pero yo luego tengo que dar lugar al Espíritu y dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Lo que le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 5, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, que la palabra llenos en griego significa dejarme controlar por el Espíritu Santo. Yo necesito tomar la decisión de dejar que el Espíritu haga algo en mí. O lo que le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, la eterna lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y cuál va a ganar? Bueno, va a ganar la que más alimentes, muchacho. Si alimentas más al espíritu, entonces el espíritu prevalecerá contra la carne. Pero si tomamos la decisión de alimentar más la carne, entonces la carne prevalecerá sobre ese espíritu vivificado. O sea, hay una responsabilidad que tenemos como creyentes en ese proceso de transformación, y hay algo que yo tengo que hacer. Eduardo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar la decisión de ir más allá de ese molde. Por eso la pregunta, hermanos, la pregunta en esta mañana es la siguiente. Eduardo, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decisiones, qué acciones podríamos tomar para ir más allá de ese molde, de ese estado espiritual, de esa condición en la que me encuentro, para no conformarme con lo que ahora he podido ver de parte del Señor? Yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero que el 2024 sea un año muy distinto al 2023, sí, pero hay algo entonces que tenemos que hacer. Y quiero dejarte, hermanos, 2 decisiones que podríamos tomar. Quiero dejarte algo comestible, algo práctico, algo que te puedes llevar a tu casa, a tu hogar, y que el día de mañana podamos ponerlo en práctica. Por eso que el título del mensaje de hoy es este: ir más allá de esa situación espiritual en la que nos encontramos, ir más allá de un molde. Y para los que les gusta tomar apuntes, simplemente el bosquejo es sencillo: 2 decisiones, 2 acciones, 2 decisiones que podríamos tomar para ir más allá de un molde. Así quiero que me acompañen, hermanos,
a 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver cuál es la primera decisión que podríamos tomar en esta mañana. Y quiero que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. El versículo 5 es el clave. Y dice el apóstol Pedro: acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién es él? Él es Jesús. Eso es lo que dice el apóstol. Acerquémonos a Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hay una referencia que hace el apóstol en el versículo 4, pero ahora en el versículo 5 hay algo, hay una demanda que es para nosotros, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice el versículo 5, vosotros también, o sea, nosotros como iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice que para que nosotros podamos ser edificados como casa espiritual, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros se produzca una transformación, cambios auténticos y profundos, para que nosotros podamos ser edificados como casa espiritual, hay algo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que me dice según el versículo 4? Acercarme a Jesús. Necesito acercarme a Él, pero no de cualquier forma, mis hermanos. No podemos acercarnos a Jesús de cualquier manera. Por supuesto que podemos acercarnos a Jesús como tú quieras, pero otra cosa muy distinta es que algo suceda en ese acercamiento que tú tengas hacia Jesús. Y podemos acercarnos a Jesús de manera religiosa, como en cierta ocasión se acercaron los fariseos, creyendo, hermanos, creyendo que a través de las apariencias externas o a través de una falsa espiritualidad, ocultar mi realidad espiritual y creer que a través de ello poder alcanzar la voluntad o poder alcanzar que Dios pueda aceptar aquella apariencia o aquella actitud o aquel estado en la que yo así me quiero acercar a Él. Podríamos acercarnos a Jesús quizás para intentar sacar algún tipo de provecho de Él, para beneficiarme de algo. Como en cierta ocasión se acercaron ciertas multitudes a Jesús y Jesús le dijo: yo sé que os acercáis a mí no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Hermanos, podemos acercarnos a Jesús de muchas maneras, pero el apóstol Pedro me dice que para que podamos crecer, avanzar, para poder ser edificados como casa espiritual, sí, yo necesito acercarme a Jesús, pero ¿cómo? Como piedras vivas. Tenemos que acercarnos a Jesús como piedras vivas, o sea, ser piedras vivas en las manos de Jesús. Y la palabra piedras vivas en el griego significa piedras labradas o piedras tratadas. Lo que nos está diciendo Pedro es que necesitamos entregarnos en las manos de Jesús, no de cualquier forma, sino con la disposición y la actitud en mi corazón de dejarme labrar y tratar, en este caso por el Señor. Permíteme que te deje una ilustración. No suelo hacer de ilustraciones, pero me he animado en esta mañana. Por ejemplo, yo creo que lo están enfocando ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto es una piedra viva. Eduardo, ¿por qué es una piedra viva? Porque es una piedra que ha sido labrada, es una piedra que ha sido tratada, es una piedra que ha sido moldeada, es una piedra que se le ha dado la forma, el modelo, el molde que en este caso el escultor deseaba para esta figura. Por lo tanto, ¿qué hizo el escultor? La esculpió, la labró y le dio la forma que nosotros vemos hoy o vemos aquí. Ahora, esta piedra originalmente no fue así. Originalmente y posiblemente esta piedra fue así. Lo que vemos aquí, una piedra en bruto. ¿Con qué? Bueno, con ciertas aristas, con ciertas imperfecciones, con ciertas deformaciones. No es una piedra homogénea, no es una piedra perfecta, no es una piedra que ha sido labrada, es una piedra en bruto. ¿Qué es lo que hace el escultor? ¿O qué es lo que hizo el escultor? Lo que hizo el escultor fue coger esta piedra, coger su cincel y a punta y a golpes de cincel empezó a darle la forma, a moldearla, a esculpirla, a labrarla. ¿Para qué? Para darle la forma que él deseaba, el molde y el modelo que él deseaba.
Hermanos, esta es la ilustración que utiliza el apóstol Pedro. Esta es la analogía para a nosotros hoy dejarnos un principio espiritual. Es posible que tu vida y que mi vida esté representada en esta piedra. Es posible que esta piedra en bruto represente cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro estado espiritual. Es posible que estas aristas representen esas inconsistencias emocionales y espirituales que estamos bregando día a día. Es posible que estas imperfecciones representen conductas, comportamientos que sé que no están dentro de su voluntad, pero que por alguna razón me lo estoy permitiendo. Quizás estoy desempeñando mi rol como padre, pero de pronto no lo estoy haciendo como sé que debería hacerlo. Quizás estoy desempeñando una mala función como esposo, como esposa. De pronto sé que hay cosas que debería cambiar, que por alguna razón no lo estoy haciendo. Posiblemente hay áreas de mi vida que necesitan ser restauradas, que necesitan ser entregadas, que por alguna razón no estoy haciendo nada para cambiar esa situación. Es posible que de alguna forma en esta mañana esta piedra represente cómo está nuestra vida espiritual. Ahora, ¿quién es una piedra viva? ¿Quién es una piedra que se dispone en las manos del escultor para que pueda ser labrada? Aquel creyente que detecta sus inconsistencias, aquel creyente que sabe que hay cosas que tiene que cambiar, aquel creyente que reconoce que su vida no es la más idónea delante de la voluntad de Dios, que sabe que se está moviendo en aguas movedizas, sabe que se está moviendo en terrenos en los que sabe que el Señor no quiere que se esté moviendo. Una piedra viva es aquel creyente que reconoce su situación, pero que luego se pone en las manos del buen escultor, en este caso de Jesús, en las manos de Jesús. ¿Para qué? Para que a golpe de cincel, a golpe de su cincel, Él pueda darnos la forma, labrarnos, moldearnos y poder darnos el molde y la forma que Él desea. Por eso que cuando hablamos de piedras vivas, hablamos de aquel creyente que está en la disposición de morir, de entregar, de renunciar, de ofrecer, hermanos, delante del altar de Dios, todo aquello que es incompatible para con su voluntad. Una piedra viva, un creyente piedra viva, es un creyente que ha entendido, hermanos, que la vida cristiana no se trata solamente de incorporar actividades espirituales a mi vida. Y sí, voy al culto los domingos, y sí, voy al grupo de hogar, y sí, voy a tal actividad. No se trata solamente de incorporar, sino se trata de quitar, de desalojar de mi vida esos pequeños enemigos, esas pequeñas debilidades que es posible que hoy me lo esté permitiendo, que hoy consideres que son pequeñas, pero que si no gestionamos cambios, esos pequeños enemigos el día de mañana se pueden convertir en mis grandes gigantes. Y la vida cristiana, hermanos, se trata de quitar, de morir. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí tiene que ser una piedra viva. Eso es lo que Jesús tenía en mente. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, el ejemplo o la historia de Jesús y el joven rico. ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Ahí están los mandamientos, cúmplelos. ¿Qué le dijo el joven? Todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y qué le responde Jesús? No, muchacho, te estás confundiendo. Todo no. Una cosa te hace falta. No dos, no tres, una cosa te hace falta. O sea, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo es que Jesús nunca va a demandar de nosotros el 99,9%. Una cosa te hace falta, le dijo al joven rico. Jesús siempre va a demandar de nosotros el 100%. Una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Hermanos, el joven rico se podía haber convertido en el 13º apóstol de Jesús, ser parte de ese equipo de élite. Pero el joven rico se permitió darle una contestación que Jesús no se esperaba. Una cosa te hace falta. Y yo creo a veces, hermanos, que yo no sé si te ha pasado, que a veces uno dice, cuando lee las historias del Nuevo Testamento y sobre todo las historias de Jesús, uno dice, ¿cómo me gustaría poder estar allí? ¿No? Haber caminado con el Maestro, haber estado con Él. Seguramente que si hubiese estado en los pies de Pedro, yo no le hubiera negado. Si hubiese estado en los zapatos de Judas, yo no lo hubiera traicionado. Si hubiese estado en el pozo de Betesda, no le hubiera contestado como le contestó aquel hombre que estaba allí. Y yo creo que a veces no es necesario que estemos allí para poder responderle a Jesús. Y lamentablemente a veces como le contestó el joven rico.
El joven rico tenía algo que sabía que tenía que morir, que tenía que renunciar. Él tenía que dejarse labrar, en este caso por el maestro. Pero Jesús le habló sobre algo que para él era un Dios, era algo a lo cual no estaba dispuesto a morir ni a renunciar, no estaba dispuesto a dejarse labrar por el buen escultor. Y resulta que el joven rico reaccionó de una manera que no se esperaba. Se entristeció, se afligió y se dio la media vuelta. Igual cuando a Jonás se le pidió que vaya hacia Nínive. Y resulta que en vez de ir hacia Nínive, hizo un giro de 180 grados y fue en dirección contraria hacia Tarsis. Y yo creo que, hermanos, que muchas veces no hace falta poder haber estado allí en esos tiempos con Jesús, porque creo que cada día también podemos experimentar la misma pregunta que hizo Jesús a aquel joven rico. Y creo que cada día Jesús nos hace la misma pregunta y te dice: ¿estás dispuesto a morir y a renunciar a aquello que tú sabes que no está bien en tu vida? Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos respondiendo? ¿De qué manera estamos afrontando esa pregunta de parte de Jesús? Hermanos, una piedra viva es aquel creyente que ha entendido que para poder crecer necesariamente hay que ofrecer. Eduardo, ¿qué es lo que tengo que ofrecer? Todo aquello que no se mueve dentro del marco legal de Dios. Todo aquello que yo sé, que soy consciente que debo cambiar, que por alguna razón no lo estoy cambiando, entonces hay algo que tenemos que hacer. Y si en esta mañana el mundo está afectando mi vida, hay cosas que están en mí que no deberían estar. Entonces hay decisiones que debemos tomar. Y la primera decisión que yo quiero compartirte en esta mañana es la decisión de ir más allá de ese molde, siendo una piedra viva en las manos de Jesús. ¿Cuántos queremos ser piedras vivas? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarnos labrar por el buen escultor? Los que dijeron amén y los que dicen que sí también en su corazón tienen que estar dispuestos a pasar por el cincel de Dios, cosa que no nos gusta. Cosa que a veces no estamos dispuestos a pasar por ese cincel porque requiere morir a cosas que para nosotros pueden ser gloriosas, pero para el Señor es una vanagloria. A veces no estamos dispuestos. Por eso que es posible que tú conozcas, hermanos, espero que no, hermanos que llevan 20, 30, 40 años en el Evangelio y los ves con los mismos problemas que el primer día, con las mismas inconsistencias que el primer día, tropezando en las mismas piedras de pecado que el primer día, con las mismas reacciones abruptas que el primer día. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que lleve 20, 30, 40 años en el Evangelio y sigan con los mismos problemas que el primer día? Sí, porque es una persona que ha experimentado la salvación, pero que no ha experimentado la transformación, porque no ha puesto su vida a disposición del buen escultor, porque no está dispuesto a morir, a renunciar y a dejarse labrar. ¿Para qué? Para que nosotros, en ti y en mí, se pueda producir cambios profundos, cambios auténticos. Hermanos, piedras vivas es la primera decisión. Creo que este año podemos empezar a trabajar desde allí. Hay algo que tengo que hacer, hay algo que yo tengo que gestionar en ese proceso. Creo que estamos llamados a ser piedras vivas. Segunda decisión, hermanos, que creo que podríamos tomar en esta mañana, en este 2024, como congregación. Quiero que me acompañen en Isaías, capítulo 55. Estamos hablando de transformación, estamos hablando de cómo podemos ir más allá de un molde. ¿Qué decisiones podríamos tomar? Y quiero dejarte una segunda decisión que aparece en Isaías 55. Vamos a leer desde el versículo 10, pero el versículo 11 es el versículo clave. Y dice el texto: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Hermanos, cuando leemos el versículo 11, yo por lo menos leo dos promesas de parte de Dios. Dos promesas. Primera promesa, que su palabra no quiere volver vacía. Segunda promesa, que su palabra quiere ser prosperada. ¿Qué significa que su palabra no quiere volver vacía? Significa que su palabra quiere dar frutos en mí. Eso significa que su palabra no quiere volver vacía, que su palabra quiere dar frutos en nosotros. Segunda promesa, su palabra no solamente no quiere volver vacía, sino que quiere ser prosperada. ¿Qué significa que quiere ser prosperada? Que quiere dar muchos frutos en mí.
Hermanos, hay dos promesas de parte de Dios y como toda promesa de parte de Dios, toda promesa siempre va acompañada de dos condiciones o de dos mandamientos que tienen que cumplirse para que se cumpla la promesa. Hermanos, la Biblia tiene más de 3.200 promesas y al lado de cada una de las 3.200 promesas hay 3.200 condiciones que yo tengo que cumplir, que yo tengo que hacer para que se cumpla esa promesa. Por supuesto, hermanos, que las promesas de Dios, Dios las puede cumplir en su soberanía y en su providencia como Él quiera, cuando Él desee, indistintamente de lo que yo haga o deje de hacer. Pero el modo operandi de Dios es que para que toda promesa se cumpla, hay algo que nosotros tenemos que hacer. A veces he escuchado hermanos que me dicen, hermano, es que aún hay promesas en mi vida que aún no se han dado porque aún no es el tiempo de Dios. Y suena como espiritual en ocasiones. Pero resulta que hay promesas que a veces no se cumplen porque nosotros como creyentes no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Y cuando yo me acerco al versículo 11, por supuesto que yo veo dos promesas, pero también veo dos condiciones. Dos promesas que no están exentas de dos condiciones. Primera promesa, su palabra no quiere volver vacía. ¿Cuál es la condición para que esa promesa se cumpla? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que ahora la promesa de que su palabra no vuelva vacía se haga carne en mí? Bueno, primera condición, versículo 11, para que su palabra no vuelva vacía, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Para que la palabra no vuelva vacía, tiene que salir de la boca de Dios. Permíteme que te lo parafrasee. ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías 55:11? Lo que nos está diciendo es que muchas veces, en vez de estar pendientes, porque esto suele pasar, muchas veces en vez de estar pendientes más de lo que Dios debería hablarle a otros, debería estar pendiente de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. A veces estamos más pendientes de lo que Dios debería hablarle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a aquel hermanito, a aquella hermanita. A veces estamos más pendientes de lo que Dios debería hablarle a otros en vez de lo que Dios quiere hablarme a mí. Cuando la palabra no vuelve vacía, cuando yo me acerco a cualquier exposición de la palabra, cuando yo me acerco a la palabra con la motivación y la actitud correcta, con la actitud de saber, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo cambie? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo gestione? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme a mí en esta mañana en mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie? ¿Qué es lo que quieres que yo conozca de ti? Y que aquello pueda transformarme a mí. Cuando yo me acerco con esa actitud, entonces se cumple esa promesa de que su palabra no vuelve vacía. Mira, te voy a contar una anécdota que me puede costar la vida. Y ahora, yo me suelo sentar acá en esta zona, junto con mi esposa. Si alguna vez te aburres, estar atentos a nosotros porque siempre, casi siempre pasa. Y surge cuando el pastor está predicando, quien sea que está predicando, resulta que surge lo que yo llamo el ministerio de los codazos. El ministerio. Ahora, ¿cuántos hermanos se identifican conmigo en esta mañana? Y resulta que el pastor está diciendo lo que sea y surge y empiezan a darme como unos codazos acá cerca de la costilla. Y resulta que mi esposa se acerca y le digo, ¿qué pasa, mujer? Y me dice, así como susurrando, como para que nadie se entere, pero yo sí me entero muy bien. Y me dice, ajá, mira cómo Dios te está hablando en esta mañana. Hay varios hermanos que se están identificando, ¿sí? Hay varios hermanos. Otro codazo. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿ves que la discusión de esta mañana no fue por mi culpa? Qué grande que es el Señor. Me lo dice así como susurrando en el... La hermana es la líder. Sí, hay hermanas que se identifican. La hermana Sara es la líder del ministerio de los codazos. Luego si se quieren incorporar al equipo. Y a veces estamos más pendientes. O no pasa. ¿O no pasa? Que a veces estamos más pendientes de lo que Dios quiere hablarle a otros en vez de lo que Dios quiere hablarme a mí. Hermanos, la peor actitud con la que podemos acercarnos aquí el domingo, o sea, lo peor que podemos hacer cuando tú te acercas al culto, no te acerques porque bueno, voy a la iglesia porque me toca ministrar. Y no digo que no esté mal, pero no venga solamente con esa actitud. Bueno, voy a la iglesia porque resulta que me toca servir. Y voy a la iglesia porque, claro, es que si no me toman falta.
Como que siempre, no sé si, yo creo que en toda iglesia siempre hay un hermano que te está tomando lista en la puerta, ¿no? Siempre hay alguien. Y faltas un domingo y al domingo siguiente que vienes te dice, hermano, ¿qué pasó? Pensé que había venido el arrebatamiento, que ya no lo veo hace mucho tiempo. Una semana, un domingo faltaste. Pero ya te está diciendo que no, y a veces uno dice, bueno, voy a la iglesia porque no quiero que me pongan falta. O voy a la iglesia porque luego vamos a comer juntos y nos vamos a la Isla Azul. Y yo creo que cuando uno se acerca al culto, cuando uno se acerca a cualquier exposición, cuando uno va a recibir la palabra de Dios, yo creo que uno tiene que acercarse con la actitud, Señor, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en mí? Salir de tu casa el domingo por la mañana diciendo, Señor, hoy me acerco a tu casa, hoy me acerco a tu palabra para saber qué es lo que quieres que yo gestione, qué es lo que quieres que yo cambie. No me voy a ir de ese sitio, no me voy a ir de la iglesia hasta saber qué es lo que tú quieres que yo gestione en mi vida para que yo pueda crecer como casa espiritual, para que yo pueda este año gestionar cambios en mí para ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor trabajador, mejor jefe, para que yo pueda a través de mi estilo de vida, de alguna manera, destellar la gloria de Dios en ese mundo en el que me encuentro. Yo no quiero conformarme a lo que hay en el mundo, no voy a permitir que el mundo afecte mi vida, sino que yo deseo tomar la decisión de ir más allá de ese molde. Eduardo, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos entender y acercarnos con la actitud correcta delante de la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra no vuelva vacía, pero es insuficiente. Es totalmente insuficiente. Solamente con saber qué es lo que tenemos que cambiar. No nos vale solamente con que el Señor nos hable. No vale con detectar qué es lo que el Señor ha dicho que tenemos que cambiar en nosotros. No vale solamente en saber que hay cosas que necesitan ser transformadas en mi interior, sino que ahora Isaías 55:11 me presenta una segunda promesa y me dice, no vale solamente con que la palabra no vuelva vacía, sino que ahora esa palabra quiere ser prosperada. El Señor quiere que nosotros llevemos fruto, pero también quiere que llevemos mucho fruto para que se cumpla esa segunda promesa, para que la palabra sea prosperada en mí. Ahora también hay una segunda condición que tiene que cumplirse para que se cumpla la segunda promesa. ¿Y cuál es la segunda condición? Para que esa palabra sea prosperada, dice, no miento, dice, hará lo que yo quiero. Para que la palabra sea prosperada en mí, hará lo que yo quiero, dice Dios. ¿Qué significa eso en nuestra jerga cristiana? Eso significa obediencia, aplicación, comprobación. Significa aplicar, comprometerme con la palabra que recibí de parte del Señor. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere cambiar. Yo necesito acercarme con la motivación, con la actitud correcta ante cualquier exposición de la palabra. Yo necesito saber, conocer, pero no me vale solamente con conocer. Yo luego necesito comprometerme con esa información que Jesús me dio. Luego yo necesito empezar a vivir y aplicar esa palabra, esa voluntad que el Señor me habló. Hermanos, nosotros venimos aquí el domingo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Venimos aquí el domingo para detectar áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas y cambiadas. Venimos aquí para conocer cuál es su pensamiento, cuál es su carácter y de qué manera yo puedo cambiar y ser cada día un mejor siervo, un mejor discípulo de Jesús. Venimos aquí para adquirir la información, pero es el día de mañana. No es hoy, es mañana. En tu lugar de trabajo, en el instituto donde estudias, en la universidad, en tu hogar. Es allí donde tenemos que empezar a comprometernos con la información y con la palabra que Dios nos dio. Es allí cuando la palabra es prosperada en nuestra vida. Es allí cuando la palabra empieza a dar frutos en nosotros y en nosotros empieza a producirse una transformación de adentro hacia afuera. ¿Pero por qué? Porque tomamos la decisión de comprometernos con su verdad. Tomamos la decisión de comprometernos con su palabra. Lo que dijo Jesús cuando habló de la parábola del sembrador. ¿Cuál es la semilla que empezó a dar frutos al 30, 60 y 100 por uno? Aquella semilla que cayó en buena tierra. ¿Quién es la buena tierra? Aquel que está comprometido con la verdad. Aquel que sabe que aquí estamos en el monte, pero que mañana hay que bajar al valle. ¿O no?
Porque aquí estamos bien, estamos felices, estamos en coinonía, estamos alabando, nos sentimos bien, hermanos. Estamos aquí en el monte como cuando estuvieron Pedro, Jacob y Juan en el monte de la transfiguración. Tanto fue la gloria que vieron allí, que incluso le dijeron a Jesús: a ver, Jesús, ¿por qué no hacemos aquí unas enramadas? Nos quedamos aquí todos tranquilitos. No, 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 hay que bajar al valle. Porque las batallas no se pelean en el monte. En el monte venimos, ¿para qué? Para aprender, para saber qué es lo que Dios quiere que yo cambie, de qué manera puedo ser un mejor discípulo de Jesús. Venimos aquí para entender cuál es su voluntad. Pero el día de mañana, en tu hogar, ahí es el valle. En el valle de la idolatría, en el valle de la desesperación, en el valle de la depresión, en el valle del día a día, del duro día del trabajo, en tu hogar con las dificultades que conlleva el día a día, es allí en el valle donde tenemos que empezar a comprometernos con la palabra. Y cuando nosotros nos comprometemos con la verdad, entonces su palabra es prosperada en nosotros. Entonces empezaremos a dar mucho fruto, y fruto que permanece. ¿Pero por qué? Porque no nos conformamos a ese molde, porque tomamos la decisión de ir más allá. No te hagas a un molde, dijo Pablo. No te conformes en cómo está tu estado espiritual. No te conformes incluso en lo que Dios ha hecho contigo hasta ahora en tu vida, sino que hay algo más que yo tengo que hacer. Hay una responsabilidad que conlleva ese proceso de transformación, y hay dos decisiones que yo te quiero dejar en esta mañana para que la lleves en tu corazón. Primero, la decisión, hermanos, la decisión de ser piedras vivas. Déjate moldear, déjate labrar por el buen escultor. Deja que Él empiece a limar, a quitar de ti esas inconsistencias que no te están permitiendo ver lo que Él quiere para tu vida. Pero segundo, necesitamos comprometernos con la verdad. No quiero limitarme solamente a saber y conocer y venir hasta aquí los domingos para conocer qué es lo que Él quiere que yo haga, sino que yo debo entender que es el día de mañana donde yo debo empezar a comprobar y a experimentar y a aplicar y a comprometerme con esa palabra, con esa voluntad que Dios me habló el día domingo. Y es allí cuando empezamos a dar esos frutos que Él desea, y es allí cuando empezamos a moldar nuestra vida, no según el mundo, sino según la doctrina de Dios, según su voluntad. Hermanos, yo creo que es lo que el Señor quiere en este tiempo. Yo creo que es lo que Dios nos está hablando como congregación y como iglesia. Él desea que en nosotros se produzca una metamorfosis, y de eso estamos hablando, y de eso estaremos hablando. Y quiero dejarte simplemente estas dos decisiones, estas dos acciones, que te animo a que te lo lleves a tu hogar, en tu corazón, y que lo pongas en práctica para que podamos ir más allá de un molde. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Sí? Hermanos, quiero animaros también a que puedan ser parte de los grupos de hogar. Quiero que puedan inscribirse los que aún no se han inscrito, que puedan inscribirse en un grupo de hogar, y los que estamos ya asistiendo, seguir siendo parte de lo que está sucediendo. Pero no te acerques con cualquier actitud al grupo de hogar. No te acerques con la actitud: bueno, ¿y qué es lo que me van a enseñar allí? ¿Y qué líder me va a tocar? ¿Y con qué gente tendré que compartir? Acércate con la actitud: Señor, yo quiero ser una piedra viva en el grupo de hogar. Yo quiero dejarme labrar, yo quiero saber qué es lo que tengo que cambiar. Acerquémonos con esa actitud, con esa motivación, acercarnos con saber qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta nueva serie que vamos a empezar, y poder comprometerte con esa palabra. Y te garantizo que cuando estamos en la disposición de cambiar, entonces el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Quiero que oremos. Vamos a orar, y pido a la congregación que nos pongamos de pie. Y mientras el grupo de alabanza sube, vamos a hacer algo, porque hoy es un culto especial de grupos de hogar, y quiero invitar a todos los líderes y coordinadores de grupos de hogar a que puedan pasar aquí adelante, y se van a ubicar aquí adelante. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por las personas que están liderando cada grupo de hogar. Son 52, entre líderes y coordinadores de grupos de hogar, son 52 personas, 52 hermanos, hermanas. Pido que